Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 627 de Política a la Mexicana, correspondiente a este lunes 6 de mayo, mes de la madre 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Y el empresariado local, porteño y regional organizado, las cámaras, en el Consejo Coordinador Empresarial, no quita el dedo del renglón, no se da por vencido ni aún vencido después de la inesperada y criticada actitud, decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar de un plumazo con el proyecto de las zonas económicas especiales, en particular la de Coatzacoalcos, creadas por decreto del expresidente Enrique Peña Nieto, y que, pues, como dicen los empresarios, ya se había avanzado bastante, ya se había caminado en cuanto a la invitación a inversionistas nacionales y extranjeros para constituir las empresas anclas que arrastrarían, como ya tenían apalabrado, a micro, pequeños y medianos empresarios del puerto y de la región. Entonces el Consejo Coordinador Empresarial sigue tocando puertas a nivel nacional. La Canacintra de Enoc Castellanos Pérez también está empujando desde allá al Consejo Coordinador Empresarial, a la Coparmex incluso, para que pues se haga una corrección. El señor presidente, en tiempos que él mismo está convocando a la inversión, le pide a los empresarios que inviertan en México, pero por otro lado pues cierra oportunidades como esta de la zona económica especial de Coatzacoalcos. Y Javier Maguín, el presidente aquí del Consejo Coordinador Empresarial Regional, pues es de los que están también trabajando muy fuertemente, y solamente falta, claro está, que nuestros ilustres legisladores locales, federales, y la senadora Claudia Valderas, que acaba de recibir un doctorado honoris causa, dicen los que saben que de una universidad partito, pero en fin, es el caso que ojalá se ocuparan de esta situación, porque pues quiénes más que ellos que tienen allá presencia, voz y voto en el Congreso de la Unión pudiesen pues indisciplinarse, pero es a cambio de quedar bien, de cumplir a sus electores del distrito, de los distritos de la región sur. ¿Para qué? Pues para que vea el presidente Andrés Manuel López Obrador que no está bien lo que se hizo y que sus legisladores se la están jugando por sus distritos que representan, o por el electorado sureño en este caso. Pero esperemos a ver hasta dónde sigue empujando, apretando el empresariado sureño de la mano del Consejo Coordinador Empresarial Nacional de Carlos Salazar Lomelí, y para que por fin hagan reaccionar al señor presidente, que mientras no empiece el tren transísmico famoso, pues no va, ahí sigue la parálisis aquí, y ya las zonas económicas especiales se tenían ya los terrenos, se tenían, decíamos, ya las cartas de intención de los inversionistas nacionales y extranjeros que le iban a entrar a este proyecto. Hay camino andado. Entonces dicen los empresarios, pues hay que retomarlo, y ya será más corto el tramo que habrá que recorrer para atraer y detonar esas inversiones y consecuentemente empleos, que son los que se están añorando en la región desde hace varios años. Y el secretario de Educación de Veracruz, Sensayen García, pues fíjense ustedes que sigue agarrado del chongo con la dirigente del sindicato independiente de los COBAEP, la diputada local, ex senadora Erika Ayala Ríos. Les platicamos ya por la denuncia que hizo el secretario de Educación de Veracruz, que hay gente, aviadores para acabar pronto en el sindicato, incrustados en el sindicato de Erika, y que por otro lado pues tienen otros 214 por un lado y 118 por otro, que también son plazas indefinidas, pero que están con cargo a la SEP y con un costo anual de 100 millones de pesos. Erika Ayala, ya le decíamos, no se quedó callada, respondió y dijo: a mí que me registren, yo no tengo nada que ver, y si tiene pruebas
el secretario de Educación de Veracruz, porque los presente y asistan ahorita en toma y daca, que sí, que no. El secretario de Educación dice que sí hay elementos suficientes y que como todo el proceso que se necesita realizar, pues hay que llevarlo, como dicen, para tener los pelos de la burra, de la mula en la mano, para hacer lo que hizo también el mismo secretario de Educación de Veracruz, de Cuitlao García Jiménez, con el gobierno de Miguel Ángel Linares, donde ya presentó denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado y que ya hoy habría ratificado, según una información que nos hace llegar el compañero Jorge Velasco, donde nos dice ratifícase denuncias sobre plazas autoasignadas por exfuncionarios. Y dice que a solicitud de la Fiscalía General del Estado aportará pruebas para precisar las acusaciones. Y dice, la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz, la SEP, ratificó las denuncias presentadas el mes pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, referente a 77 plazas autoasignadas por funcionarios de la administración anterior. Recuérdense que el secretario de Educación de Veracruz era pues un panista, Yunes, linarista distinguido, es priista, los dos. Entonces, al respecto, el director jurídico de la dependencia, José Miguel Hernández Durán, precisó que a solicitud de la Fiscalía General del Estado se otorgarán pruebas para precisar las acusaciones. Dijo que en próximos días se sumarán un par de denuncias debido a que han encontrado más casos irregulares en la institución y las autoridades competentes determinarán la sanción. Por último, destacó el titular del jurídico que la Contraloría General del Estado ya tiene conocimiento y trabaja de manera administrativa en estos asuntos, por lo que estarán muy pendientes de que se proceda contra este tipo de violaciones a la ley. Platicamos con el fiscal asignado al caso y aportaremos los elementos que nos están pidiendo, concluyó el titular del jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y por el otro, pues Erika Ayala dijo que ella apuesta doble contra sencillo, que no lo va a encontrar nada en la nómina del sindicato único e independiente de trabajadores de los COBAEP en Veracruz. Y por acá, pues por acá nació la ya dada luz por la Cuarta Transformación, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, con la bendición del presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar, borrar del mapa sindicalista mexicano las centrales como la Confederación de Trabajadores de México, la CROM, la CROC y todas las que hayan procedido y tengan el sello priista, porque la famosa CATEM, pues ya eso es la novedad. Iba a haber justicia para los trabajadores, ya no va a haber pagos de cuotas, ya no va a haber líderes charros, o sea, se acabó conjunto con los gobiernos neoliberales, porque ya está en marcha la política post-neoliberal que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por aquí estuvo Juan Enrique Santos Mendoza, que es el dirigente estatal, para tomarle la protesta a Carlos Soto Vázquez, que es el nuevo dirigente de esta confederación sureña que tiene jurisdicción desde las Chiapas hasta la región de los Tuxtlas. Y pues Carlos Soto se aventó, por cierto, una marioneta de Ramón Ortiz Cisneros, que es dirigente de los transportistas de materiales para construcción CTM, que seguramente pues, le da chaquetazo a la CTM de Carlos Manuel Vasconcelos Guevara y se va con su federación, con su sindicato, su unión o organización a la CATEM.
pero Carlos Soto Vázquez se voló la barda diciendo que ya están amarrados la CTM, CROM y todas las demás se van a pasar, la FATEP seguramente también, se van a pasar a la CATEM para hacer una sola poderosa central obrera, y no se han pronunciado sobre el particular los dirigentes de esas centrales aquí en Coatzacoalcos, ni en la región, ni en el estado. Y por otro lado, pues también tenemos que la CATEM, la famosa CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, es una ramificación o un apéndice de la Confederación Internacional de Trabajadores, que también fundó la Cuarta Transformación con dedicatoria para Napoleón Gómez Urrutia, el Napito, el cacique de los mineros, a los que les hizo anoche un fideicomiso de 75 millones de dólares, y que ahora anda muy ocupado, muy preocupado, después de muchos años. Pues se fue a vivir a Canadá, refugiado, porque lo andaban siguiendo los gobiernos priistas para que devolviera esos 75 millones de dólares, y en fin, que regresó, no lo que se llevó, sino con el cargo de senador plurinominal que le obsequió el partido Morena, que no debe haber sido de a gratis, por supuesto, porque dinero es el que le sobra a Napoleón Gómez Urrutia, que ahora ya anda muy preocupado por rescatar los 65 cuerpos de los mineros que murieron hace 13 años allá en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila. Y dijimos que eso es una jugada como para congraciarse el Napito con el sector minero del Grupo México, en este caso, que es el dueño de esa mina Pasta de Conchos, porque en ese entonces de la tragedia, porque están trabajando los trabajadores en condiciones no propias para el ser humano, pues fueron víctimas de fuga de gases que se producían a 100 metros o más, de 300 metros de profundidad en esa mina de Pasta de Conchos, y murieron todos envenenados, intoxicados. Y entonces se hizo el estudio para el rescate de los mineros, como el que habían hecho por esas fechas recientemente allá en la República de Chile, pero se llegó a la conclusión de que no era recomendable por esos gases tóxicos en exceso que podría provocar que quienes bajaran con mucho equipo que llevaran a rescatar esos cuerpos no iban a salir con vida. Hoy ya dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus mañaneras que el presidente del Grupo México, Germán Larrea, los dueños de la mina Pasta de Conchos, están dispuestos a colaborar en todo. La familia de los 65 pues agradecen este gesto, y vamos a ver qué clase de estrategia van a aplicar y no vaya a resultar una tragedia más, porque lo que dicen, quienes de eso saben, dicen que de los cuerpos ya no van a encontrar prácticamente nada, porque se pulverizaron precisamente por esos gases letales que los mataron. No es lo que se sabe hasta el momento, y ojalá que esta promesa pues se haga realidad para satisfacción y consuelo, por lo menos, de las familias que están en esta situación, que perdieron a sus familiares en aquella terrible tragedia de la mina Pasta de Conchos allá en el estado de Coahuila. Y tenemos también que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dio su visto bueno a la marcha de ayer allá en Ciudad de México y en otras ciudades como Guadalajara, Monterrey, que en 9 ciudades más de la República Mexicana, esas marchas que convocaron para pedir la renuncia del presidente, y como dicen muchos con toda razón, que pues no es justo que en 5 meses ya le pidan soluciones, pero dicen que no es porque quieren soluciones, sino que deje de estar confrontando a los mexicanos, dividiendo a los mexicanos entre los que sí lo quieren, los que no lo quieren, y a los que se atreven a criticarlo o a opinar sobre
la labor que está haciendo pues los baña a insultos, lo hemos visto, y el problema es que lo siguen sus fanáticos, lo siguen y también echan metralla, no se miren, porque es un semidios al que veneran, y cuidadito quien le diga que está equivocado, cuidadito quien le digan que está mal, y esto se lo dicen a diario. Quienes conocen de finanzas, quienes conocen, por ejemplo, de la operación de petróleos mexicanos, que está mal la empresa, se la dejaron mal, es cierto, pero ahorita está peor que como se la dejaron, porque equivocó la política, él quiso, inventó su propia política, y no asesorado por gente que conoce, en este caso de finanzas, para no dejar caer las finanzas de petróleos mexicanos, y también se le cayó la producción de crudo, que decía que habían abandonado los otros gobiernos, es cierto, pero como dijo el director general de la organización de Comercio para el Desarrollo, José Ángel Gurría, se estaba mal, pero se balanceaban las finanzas para evitar que hubiese un crack, que reventaran, que tronaran, vaya. Y pues hoy sucedió todo lo contrario. Y en lugar de entender esto, pues suele el señor presidente, que se cree el dueño de la verdad y la mentira, pues echar metralla a todo el mundo. Pero pues ahora con esa marcha llamó la atención, dijera que aplaudía, porque para que vean sus enemigos que hay libertad de expresión, pero él es incontrolable. Él no crean ustedes que se le cuesta trabajo, vaya, aceptar algunas cosas y respetar. Dice que sería incongruente que él fuera en contra de esa libertad que tenemos todos los mexicanos para manifestarnos, y que pues es respetuoso de la libre manifestación, y que sería una incongruencia. Celebró que se haya organizado esta marcha por el silencio, que así estaba contemplada, pero pues la gente llevaba pancartas y gritaba situaciones muy expresivas, sin faltar al respeto, simplemente exigiendo al presidente que ya le pare y que trate de enderezar el rumbo de la nave mexicana hacia Puerto Seguro, que es lo que nos interesa finalmente a todos los mexicanos. Y digo que en cuanto a seguridad no se puede resolver de la noche a la mañana, eso es entendible, y nadie le está pidiendo que lo resuelva de la noche a la mañana. Y dice, aquellos que nos las heredaron, la inseguridad, que salgan a dar la cara ahora. No, pues, ¿cómo van a salir? Él debe jalarnos las cuentas por la vía legal, y no solamente estar echándole leña a la mafia del poder desde el púlpito de las mañaneras, sino que debe buscar culpables, sí, pero que sea comprobable y proceder legalmente en consecuencia. Ahí tiene al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que pues es gente de todas sus confianzas, y si encuentra culpables, pues que lo jalen a cuentas, no hay otra. Y dijo también, comprendo que protestan aquellos que perdieron todos sus privilegios producto de la corrupción. Bueno, el caso es que decíamos, por un lado acepta, aplaude, y por el otro pues se lanza contra los que perdieron sus privilegios, y pues así, a ese paso, difícilmente el señor presidente va a lograr unidad nacional. No tolera opiniones, y le decíamos, el problema es que arrastra a mucha gente. Lo oímos hoy por la mañana, que hablaban ahí con Carlos Loret de la marcha, Alejandra Caso, una analista, Roy Campos, de la encuestadora de su propiedad, y también estuvo Hernán Gómez, un analista político muy López Obradorista, convencido, y dieron sus puntos de vista. Y decía precisamente Hernán Gómez que vio en la marcha a pura gente de tez blanca, pues más o menos bien vestido, como de clase media para arriba, que no era el pueblo. ¿Sí? El que protesta, ¿a quién ha afectado
la política económica del presidente? A la clase media, tantos despidos, tantas recortes. Ahorita viene otro más, le decíamos el sábado, el viernes, que ya anunció el secretario de Hacienda. Van a quitar todas las direcciones adjuntas, hasta choferes en todas las despedidas, no solamente en Pemex. Y otros recortes. Si hay sobrecarga en las nóminas de las dependencias y no se justifica, sí se justifica que estén haciendo estos recortes, pero nada más, porque ya el señor presidente dice que no, que están equivocados los que dicen que no se va a lograr el 4% de crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía mexicana este año, 2019, pero sí está buscándole como por todos lados cómo recortar cargas económicas al gobierno federal que representa, que preside, para poder balancear situaciones que ya se dio cuenta que no era como él pensaba tan fácil y con puro discurso aplacar las situaciones que están sembrando dudas. No hay inversión ni nacional. Decía un analista que hasta la semana pasada solamente un 5% de la empresa nacional estaba dispuesto a invertir. Esperaba alguna señal mejor del gobierno, pero un 5% solamente. Y los inversionistas extranjeros lo mismo, porque hay una incertidumbre. Decíamos, ese Plan Nacional de Desarrollo resultó más político que económico, y pues nuevamente vuelven a sembrar. Él dice que no saben, que él tiene otros datos, que él es el responsable, pero debe pensar también en cuáles son las consecuencias de sus decisiones, que no todas podrían ser acertadas, ojalá lo fueran, pero el problema es que es contradictorio, es contestatario, le gusta llevar la contraria. Y si alguien dice, está usted mal, señor presidente, por esto, con datos duros, no, yo tengo otros datos, está equivocado, y se amacha, y por eso vamos en estos primeros 5 meses, como vamos, desgraciadamente. El gobernador Claudio García Jiménez, que había dicho que hoy iba a aclarar lo de las patrullas, ya no alcanzamos a saber qué pasó con eso, pero sí dijo en su pleito con el fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz, que en el caso de la triple ejecución allá de Mixtla de Altamirano, por la región de Zongolica, allá en el norte allá en las sierras del norte del estado, que el crimen de la alcaldesa, de su esposo y del chofer, pues en vista de que el fiscal Jorge Winkler no ha atendido como debe, según él, esa situación para resolverla, pese a que ya la alcaldesa había denunciado amenazas de muerte y que habían asesinado a una hermana de ella, y que Winkler no ha hecho nada, y que en consecuencia va a pedir a la Fiscalía General de la República de Alejandro Gers Manero que atraiga el caso de esta alcaldesa, su esposo y el chofer allá de Mixta de Altamirano. El caso es que sigue el pleito. Habló del éxito de la resolución o solución de las investigaciones de la tragedia de Minatitlán del Viernes Santo, pero pues como ustedes saben, el fin de semana también hubo por ahí una cuestión confusa, que hasta la fecha no ha habido una aclaración oficial, porque se habla de una confrontación entre policías y delincuentes, pero todo indica, apunta según las primeras versiones y otras que han seguido surgiendo, que fue una confrontación entre policías municipales, primero, después del Estado, contra 2 agentes federales que estaban por ahí conviviendo en un bar de Minatitlán, precisamente los que vinieron con la Guardia Nacional, pero no se aclara, nada más se habla de que un enfrentamiento y que hubo 3 muertos, 3 policías muertos, imagínense, uno de ellos federal. ¿Por qué se confrontaron? Esa está la situación,
ante la que Alfonso Durazo Montaño, el encargado de seguridad pública, y protección ciudadana a nivel nacional, no ha salido, tan dado que es a presumir, a dar información, no ha aclarado esta situación, que sería muy preocupante que entre los mismos que vinieron a brindarnos protección se confronten y se asesinen, pero esperaremos y ya diremos. Entonces, así está la cuestión del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que sigue la mata dando en cuanto a las diferencias y confrontación con el fiscal general Jorge Winkler Ortiz, que pues ahí está agazapado, asesorado, bien asesorado por su manager, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y a Morena se le está indigestando, se le está atorando, se le está congelando la reforma educativa allá en San Lázaro. Ya ves que la regresó el Senado a la Cámara Baja y andan cabildeando tanto el presidente de la Cámara Baja, el de la Alta, Porfirio Muñoz Ledo, y Martí Vázquez Guadarrama, y los coordinadores de la Alta, de la Baja y Alta, Mario Delgado y Ricardo Monreal, con la oposición, para que aceptaran desde hoy que se inicie este miércoles 8, pasado mañana, en un periodo extraordinario de sesiones, decíamos, para ver si para el 10 de mayo ya sacan el viernes la reforma educativa, pero la oposición, en este caso el PAN, ya dijo que si no se hacen los ajustes que ellos vienen pidiendo, y por eso no votaron a favor en San Lázaro, para que la educación sea regida por el Estado mexicano y no por facciones sindicales como la CENTE, pues no van a llegar, no van a estar, no van a votar a favor ni en una ni en otra cámara. Lo mismo dice el PRD, el PRI, decíamos, está negociando que no, como ya tiene negociado, que no desaparezca del todo la reforma de Enrique Peña Nieto, esa que decían que no iban a dejar ni una coma. Bueno, pues sí, sigue. Dicen que se hicieron ajustes, los que debían hacerse, porque no era tampoco una reforma que debía darse por hecho, que no había otra y que era la gran cosa, pero en este caso todavía está atorado para Morena esta situación de la reforma educativa, que tanto le interesa al señor presidente, también como la laboral, que ya salió, que se apruebe cuanto antes. Hay algo por ahí que afortunadamente debe decirse, la oposición en este caso, de no haber traidores, pararía la sana intención de darle, de reintegrarle a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, las mismas canonjías que tenía con gobiernos priistas, estatales, panistas, terroristas y en general, porque ellos mandaban en entidades como Oaxaca, como Chiapas, como Michoacán, como Guerrero, como Veracruz y otras, porque ellos controlaban nóminas y plazas. Y por eso es que la CENTE ya lanzó la amenaza que podría declararse en paro indefinido de labores en el momento mismo que el Congreso acepte, vote, apruebe la reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando que él, según dicen los líderes de la CENTE, se había comprometido a que les iba a regresar todos los beneficios que le había quitado la reforma de Peña Nieto, entre otros esos, el control de la nómina y de las plazas, para terminar regresando a los tiempos de la educación sin calidad, porque hoy, queramos o no, se ha avanzado y falta mucho por hacer, definitivamente. Todavía hay vicios
No obstante esa reforma de Peña Nieto, todavía hay muchos vicios, pero de lo que sí no hay duda es que los mejores maestros, los buenos maestros, son los más que los que andan protestando porque quieren rescatar todos esos beneficios que injusta e indebidamente les otorgaba el Estado. De ahí que se esté pidiendo que sea el Estado mexicano no pierda la rectoría de la educación en nuestro país. Me parece extraordinario. Y hoy llegó por ahí alguna información de un atentado contra el columnista del Universal, Héctor de Mauleón, columnista político y también conductor de algunos programas sobre la historia de la Ciudad de México creemos que en Excelsior TV o Milenio, no recordamos cuál de esas televisoras, pues dicen que quiso ser asaltado al llegar a su casa o agredido, que ya había recibido amenazas de muerte. Es un periodista muy crítico, muy analista, pero sabemos cómo están los tiempos, entre cuidadito, y dice usted algo que moleste a los fanáticos del presidente de la República, y es motivo de lo mismo, de esta confrontación que alimenta el presidente entre mexicanos, entre los que no lo aplauden y los que sí lo aplauden. Bueno, pues afortunadamente ya a Héctor de Mauleón le habían puesto una guardia, y la guardia que traía mató a balazos al agresor que, según se afirma, iba a asesinar al periodista Héctor de Mauleón. Y por hoy, pues hoy, hasta aquí llegamos con esta emisión 627 de Política Mexicana de este lunes 6 de mayo 2019, mes de la madre, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo, Dios mediante. Mañana martes cabalístico, martes 7, por aquí nos vemos, pero si hay algo antes, por supuesto, que volveremos para compartirlo con ustedes. Y mientras tanto, y como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.